7 de la mañana con 42 minutos. Les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, envió al Consejo de Participación Ciudadana de Transición las ternas para la selección de procurador y superintendente de control de poder de mercado. Enseguida revisaremos los perfiles de los postulantes. Al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio se remitió desde el Ejecutivo las ternas para la elección del Procurador General del Estado y del Superintendente de Control de Poder del Mercado. Para procurador encabeza la lista Íñigo Salvador Crespo, doctor en jurisprudencia, magíster en relaciones internacionales, ejerce como abogado especializado en casos de derecho internacional, propiedad intelectual. Además se ha desempeñado como director ejecutivo de Projusticia, director de Fundación Futuro Latinoamericano, primer jurista en la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas y ejerció funciones diplomáticas en la Cancillería del país. María Amparo Albán Ricaurte es doctora en Ciencias Jurídicas, cuenta con una maestría en Derecho Económico. Se ha desempeñado como asesora en el Ministerio de Comercio Exterior y Subsecretaría de Pequeña y Mediana Industria. Fue directora ejecutiva y presidenta del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental. Ejerce la consultoría, abogacía y cátedra. Juan Pablo Aguilar Andrade, doctor en Jurisprudencia, magíster en Derecho, fue secretario y analista de contratos en la Contraloría General del Estado y asesor del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. La terna para el proceso de designación del Superintendente de Control del Poder de Mercado la lidera David Aldo Sperber Vilen, doctor en Jurisprudencia, magíster en Derecho, mediador y PhD en Derecho Mercantil en la Universidad de Barcelona, España. Fue consultor internacional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en Ginebra y director nacional del Área de Libre Competencia y Regulación Económica del Ecuador en el Ministerio de Industrias y Productividad. Gianina Tatiana Osejo Santos es abogada, especialista superior en Relaciones Internacionales con mención en negociaciones internacionales y manejo de conflictos. Es abogada supervisora de litigios internacionales en la Procuraduría General del Estado. Jorge Hernán Baeza Regalado, abogado, magíster en propiedad intelectual, tiene un diplomado en actualización en Ciencias Jurídicas y candidato a PhD en Derecho Civil. Fue coordinador de la Dirección General Académica de la Universidad Tecnológica Equinoccial y actualmente es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Internacional del Ecuador, UID. Será una comisión técnica la que verifique los requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los postulantes y presentará su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio para dar paso a la fase de impugnación y designación. Fanny Lara, Telediario. Por otra parte, 147 postulaciones para comisionados y 68 para veedores receptó en total el Consejo de Participación Ciudadana de parte de 110 organizaciones sociales a nivel nacional. Con estas inscripciones, el organismo transitorio deberá conformar el banco de elegibles para que sean parte de la vigilancia de los procesos de selección de autoridades, una vez que la Secretaría Técnica verifique el cumplimiento de los requisitos por parte de estos candidatos. El Consejo Transitorio tiene a su cargo 16 concursos para la designación de autoridades de control definitivas. Y el presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, informó que se reemplazó a 8 de los 23 fiscales provinciales a quienes se encargó estas fiscalías. Merlo manifestó que 3 fiscales se excusaron de ejercer sus funciones y otros 2 fueron excluidos de la lista inicial. Además, se afirmó que en este último caso estaba Guillermo Moreno Garcés, hermano del presidente de la República, quien ya ocupó hace algún tiempo la Fiscalía Provincial de Napo. El día de ayer, en supersíntesis, hubieron 3 excusas. En dos casos aplicamos el artículo 2 de nuestra resolución del viernes, en el sentido de que quienes habían ocupado entre los años 2016 y 2018 puestos en las fiscalías provinciales no podían estar ahora con nuevos encargos. Este momento ya no tienen encargos y hemos designado nuevos encargos. El Consejo de la Judicatura, en efecto, tuvo que proceder a la designación de nuevos fiscales provinciales porque los actuales habían ya concluido sus funciones el 28 de abril y estaban en funciones prorrogadas. ¿Esto qué representa en términos de creación de confianza hacia todos los actores y usuarios del sistema judicial?
Así, con esta interrogante vamos a iniciar este diálogo con Salim Saidán, abogado constitucionalista, docente universitario. Gracias por estar aquí. La pregunta está planteada. Gracias, Eduardo, por la invitación. Un saludo también a los televidentes. El Consejo de la Judicatura lo que ha hecho es reformar la resolución número 002/2018, expedida el 22 de junio del 2018. ¿En qué sentido? Porque ha considerado que es procedente reconsiderar el anexo, la lista de los fiscales provinciales encargados. Ha introducido algunos cambios en la lista, sobre todo porque se han presentado dos excusas, se han presentado tres excusas, perdón. Dos casos están encuadrados en el artículo 2 de la resolución número 002 a la que me refiero, que específicamente menciona que los fiscales titulares que se hayan desempeñado en el año 2016-2017 no podrán ser encargados en esta ocasión. Es decir, el caso del fiscal del Napo, Guillermo Moreno Garcés, es justamente ese. Él estaba incurso en la prohibición del artículo 2 de esta resolución expedida el 22 de junio. ¿Qué es lo que ha hecho en la resolución 05 de 27 de junio el Pleno del Consejo de la Judicatura? Rectificar, reconsiderar, reformar esta resolución. ¿Y qué es lo que ha hecho? Depurar la lista, básicamente tomando en cuenta las solicitudes ciudadanas. De hecho, en los considerandos dice que atendiendo a las solicitudes ciudadanas y tomando en cuenta la documentación aportada por ciertos ciudadanos, se ha procedido a depurar esa lista, atendiendo sobre todo la reacción de la opinión pública, que había sido de observar puntualmente el encargo del fiscal del Guayas, del fiscal de Sucumbíos, de Loja y de Napo. Se habían concentrado las críticas en estos 4 fiscales encargados, y lo que ha hecho el Pleno del Consejo de la Judicatura en buena hora es rectificar la decisión tomada días atrás. Ahora, el Consejo de la Judicatura actual revisó los resultados de las evaluaciones a fiscales de la categoría 3 y de hecho utilizó como base la selección de fiscales que ya había sido ejecutada por el anterior Consejo de la Judicatura. ¿De alguna manera no validó lo hecho por el anterior Consejo de la Judicatura? Fue un error del Pleno del Consejo de la Judicatura justamente sustentarse en tabulaciones, en informes, en evaluaciones del anterior Consejo de la Judicatura. Si queríamos marcar distancia, si queríamos marcar una diferencia con las actuaciones del anterior Consejo de la Judicatura, pues mal hizo el Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición en sustentar su decisión de los encargos justamente en informes, tabulaciones, evaluaciones del anterior Consejo de la Judicatura. La carrera fiscal tiene varias categorías y las categorías se gradúan en orden ascendente. Ciertamente las personas que pretendían ser encargadas de las fiscalías provinciales registraban los mejores puntajes durante su carrera fiscal. Eso lo establece el Código Orgánico de la Función Judicial. Están en un banco de elegibles. Es decir, se apoyaron en los mejores puntajes. Pero ¿cómo se llegó a esos mejores puntajes? Es la duda que tiene la ciudadanía y obviamente se despertó hasta cierto punto una sospecha en torno a la designación o al encargo que se pretendió hacer a un hermano del presidente de la República. El presidente de la República ha hecho un comunicado, o se expresó públicamente, publicó un comunicado que incluso pidió a su hermano que se abstenga. Que se abstenga, que no acepte el encargo, porque el Pleno del Consejo de la Judicatura les dio esa opción a los fiscales a los que pretendía encargar las fiscalías provinciales. Sin embargo, ellos eran agentes fiscales, o algunos de ellos fiscales también provinciales en funciones. De tal manera que el Pleno del Consejo de la Judicatura les dio la opción de que acepten o no el encargo. Lastimosamente, el hermano del presidente de la República no presentó una excusa, sino que se le aplicó el artículo 2 de la resolución 002 en el sentido de que él ya actuó como fiscal provincial titular en los años 2016 y 2017. Y sobre todo yo creo que la preocupación era porque él fue candidato a asambleísta por Napo y eso de algún modo fue mal visto por la ciudadanía. Teñía políticamente un poco sus antecedentes y su potencial desempeño, pero más allá de eso yo le pregunto, esto de ser sensibles ante los cuestionamientos de la ciudadanía tampoco luce como un debido proceso.
¿Cómo se es sensible ante el cuestionamiento ciudadano? ¿A través de las redes sociales? ¿Cuáles son los mecanismos idóneos para considerar y confirmar o desechar las preocupaciones públicas? Yo me adhiero al criterio de Juan Pablo Albán, vocal del Consejo de la Judicatura de Transición. Él señaló que consideró un error de buena fe lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Yo considero que igualmente existió un apresuramiento de parte del Pleno del Consejo de la Judicatura que tenía que respetar una prórroga de funciones que se había dado por disposición del director del anterior Consejo de la Judicatura. Es decir, en su criterio debían permanecer los titulares. Exacto, se paralizó, no se podía paralizar el servicio de justicia, ¿no es cierto? Claro. La Constitución expresamente lo prohíbe. Y en función de eso, ellos podían seguir en funciones prorrogadas, los fiscales que venían actuando en representación de la provincia. No había ningún inconveniente en que se extienda un poco más esa prórroga de funciones, mientras se desarrollaba o se reanudaba el concurso que fue suspendido por orden del Consejo Transitorio. No nos olvidemos que el Consejo Transitorio suspendió el concurso de fiscales y ahora lo que correspondía era reanudar ese concurso suspendido. Lo que se suspende se reanuda. Y eso es lo que le corresponde hacer al Pleno del Consejo de la Judicatura. Mientras desarrollaba... ¿Todavía podrían hacerlo? Lo podrían hacer, y de hecho lo deseable es que aceleren ese proceso de designación de los fiscales provinciales titulares con el fin de que ese encargo tenga una vigencia corta en el tiempo. Sin embargo, no tomaría menos de 6 meses, entendemos. 3 meses. O 3 meses. Se ha dicho que 3 meses podría durar el encargo al Consejo de la Judicatura de Transición. Creo yo que ellos tienen que priorizar ciertas acciones, han hecho bien en tomar cierto tipo de decisiones, pero me parece que en el caso puntual de los fiscales provinciales existió un apresuramiento y eso les hizo cometer el error de incluir en la lista personas cuestionadas por su actuación en el caso Gabela, en el caso 30S, en el caso Fernando Villavicencio y Clever Jiménez y en algunos otros casos que eran de conocimiento público por parte de la ciudadanía. El Consejo de la Judicatura de Transición tendrá también que revisar cómo ha venido aplicando la figura del error inexcusable, por ejemplo, es otro tema urgente. El Consejo de Transición de Participación Ciudadana lo que ha dicho es que no se puede aplicar la figura del error inexcusable sin una sentencia judicial previa que lo califique de esa manera. El Consejo de la Judicatura de Transición tendrá que ser muy cuidadoso al momento de aplicar las sanciones a los funcionarios judiciales que incurran en error inexcusable, pero previamente calificado. La interferencia del Consejo de la Judicatura en la Administración de Justicia fue considerada como sistémica por parte del Consejo Transitorio en su informe, en la resolución que tomó de cesar en funciones a los vocales. ¿Y esto a qué les obliga? Eso les obliga a revisar las actuaciones del anterior Consejo en cuanto a la aplicación de los procesos de evaluación, selección y sobre todo la destitución de los servidores judiciales, que no puede aplicarse directamente la figura del error inexcusable si no es previamente declarado judicialmente esta figura. Ahora, para hacerlo tienen un plazo, porque en todo esto hay un plazo y todo apunta hacia la reinstitucionalización del sistema. Nuevamente al llamado ya se están definiendo veedurías, hay 16 procesos de selección en manos del Consejo de la Judicatura. ¿Cuánto tiempo tiene el Consejo de Participación Ciudadana de Transición para llevar a cabo esta evaluación? El ejercicio de la potestad evaluadora del Consejo Transitorio tiene 3 meses más. Tienen 6 meses para ejercer la potestad evaluadora y tendrán unos 3, 4 o 6 meses más aproximadamente para realizar la designación de las autoridades. No se olvide que vamos a tener un Consejo de Participación Ciudadana electo que va a coincidir con el proceso electoral de carácter local que vamos a tener a inicios del próximo año. Dependerá del calendario electoral, que tengo entendido ya lo anunció el Consejo Nacional Electoral, así que tendremos unos meses más después de esos 3 meses en que concluye el ejercicio de la potestad evaluadora y veremos qué tipo de funcionarios se designan en las instituciones claves, sobre todo de control y de justicia. Tenemos un contralor en funciones prorrogadas, tenemos un procurador en funciones prorrogadas, en buena hora que la terna ya haya llegado por parte del presidente de la República, una terna de primer orden, como se pudo ver hace un momento, y lo que se espera es que también la mirada se vuelque hacia el Consejo Nacional Electoral.
hay un pronunciamiento de la presidenta del Consejo Nacional Electoral en el sentido de cuestionar el informe que se ha generado sobre la evaluación de su desempeño. Sin embargo, tiene que seguirse desarrollando y sobre todo reinstitucionalizar al país, porque es una necesidad urgente el devolverle la institucionalidad al país, los derechos del ciudadano y sobre todo la independencia en los órganos de justicia y de control que tanta falta le hace a nuestro país. Ahora, en términos de prestación de servicios de justicia, ¿quién pierde y quién gana con la designación de los nuevos fiscales provinciales? Es decir, esto va a tener un impacto, evidentemente, en todos los casos que han venido manejando. No se olvide, Eduardo, que los fiscales son titulares de la acción penal. Son quienes también emiten los dictámenes abstentivos o acusatorios. Entonces, es una responsabilidad muy grande las que tienen los agentes fiscales, los fiscales provinciales, el fiscal general, y yo celebro que se pretenda devolverle probidad, se le devuelva independencia a las actuaciones de la Fiscalía para que pueda realizar su trabajo de manera estrictamente técnica. Pero al costo de la dilación. Yo considero que las decisiones... Es decir, ¿qué tan rápido, disculpe la pregunta, qué tan rápido un nuevo fiscal retoma lo del anterior fiscal para seguir dándole curso? Lo primero va a ser transparentar las acciones realizadas por el antecesor. Lo propio tiene que hacer el Consejo de la Judicatura de Transición. Revisar las actuaciones, sobre todo las decisiones de actuaciones del anterior Consejo de la Judicatura. En el caso de la Fiscalía, igualmente, revisar las actuaciones del anterior fiscal para corregir los errores. En el caso puntual del Consejo de la Judicatura, a mí me preocupa algo, Eduardo, y es que hay algunos cambios en cuanto a infraestructura que se han celebrado. Sin embargo, yo creo que la Contraloría tiene que revisar los procesos de contratación de obras, de ejecución de obras en el ámbito de la infraestructura de las unidades judiciales. Mire el caso puntual de Tena. Hay un complejo judicial enorme para 20, 30 funcionarios. Yo espero que la Contraloría recomiende a las autoridades del Consejo de la Judicatura la revisión de ese tipo de contratos y sobre todo que no se optimicen los recursos del Estado, no haya ese desperdicio que ha existido sin hacer una valoración previa en cuanto a la necesidad. Si es que queremos nosotros acercar al ciudadano el servicio de justicia, lo tenemos que hacer efectivamente a través del mejoramiento de la infraestructura, pero sobre todo creo que hay que atender a que los procesos de contratación pública sean transparentes, sean absolutamente apegados a la ley, para que no haya ningún tipo de perjuicio al Estado y sobre todo eso se ha acompañado con fiscales y jueces bien formados, bien capacitados, que tengan una trayectoria digamos limpia y que además de eso esté acompañada de los debidos conocimientos en el campo del derecho penal. Sin duda, simbólicamente hablando, sería intolerable que el mismo edificio que se utiliza para prestar el servicio de la justicia sea originado en un proceso no transparente y no verificado respecto de sus alcances. Yo creo que una opción inclusive sería ampliar el uso del complejo judicial. Si hay complejos judiciales subutilizados, donde hay un espacio libre, donde... Claro, racionalizar el uso de racionalizar, inclusive destinarlo a una plataforma gubernamental podría ser una buena opción. Hay que revisar eso de manera urgente porque no se puede mal utilizar los fondos públicos de esa manera y creo que el devolverle independencia, el devolverle probidad a las instituciones de control y de justicia va a permitir controlar mejor el buen uso de los fondos públicos y la actuación de los funcionarios. Muy amable por aceptar la invitación a Primera Impresión. Salim Saidán, abogado constitucionalista, docente universitario, y esta evaluación rápida respecto de los últimos eventos en relación a este proceso de reinstitucionalización de la justicia. Nuevamente, gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por seguirnos. Antes de concluir, como siempre, recomendamos la lectura de diario El Telégrafo. El Telégrafo en esta mañana nos informa respecto de que Ecuador y Estados Unidos relanzan sus relaciones a propósito de la visita del vicepresidente Mike Pence y su reunión con el mandatario Lenín Moreno. Además, diario El Telégrafo despliega una foto muy interesante en la que vemos uno de los veleros espectaculares que han llegado a Guayaquil y que es parte de esta reunión, de este encuentro de 8 buques de países de América que han engalanado el río
Guayas. Y finalmente, el concejal Eddie Sánchez y su familia son investigados por lavado de activos. El concejal de Quito, aprehendido, compró bienes por $1 millón. Él y su familia son investigados por presunto lavado de activos, ya que adquirieron vehículos de lujo, inmuebles y movilizaron sin aparente justificación cerca de $600.000. 8 de la mañana con 2 minutos. No queremos concluir sin recomendar, como siempre, la lectura de Cartón Piedra, un verdadero placer para el fin de semana. Cartón Piedra nos trae Los laberintos de María Kodama, una interesantísima entrevista exclusiva de Cartón Piedra, realizada en Quito, con la autora y experta literaria argentina, la viuda de Jorge Luis Borges, quien hace memoria sobre esta inolvidable figura de la literatura universal. 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias como siempre por su sintonía. Desde el lunes, 6:55 de la mañana. Un buen fin de semana con partidos imperdibles en el Mundial.